Bueno, gracias por la invitación. De alguna manera, quizás, qué bueno que es la última charla de la jornada, porque muchos de los temas o tópicos que vienen contemplados acá ya se trataron. Quizás les pediría ahorita un ratito, levántense, solo para que como decimos, desamodorren un poquito y luego se sientan, ¿verdad?, para poder realmente oír la última exposición. Aprovechando este momento, quienes trabajan así a nivel hospitalario, así precisamente en hospitalización, no consulta externa, hospitalización, bueno, está bien. Sí, lo pregunto porque esto sí, creo que no me equivoqué en cuanto al enfoque que le he dado a la charla, sobre todo porque los tópicos que vamos a contemplar son, digamos, bastante prácticos precisamente para lo que es la consulta externa. De igual manera, como bien dijo el doctor Solano, soy infectólogo de adultos, entonces va enfocada precisamente también a eso. Tenemos que revisar que el uso racional de antimicrobianos o de antibióticos en las enfermedades, esto tiene una historia, digamos, muy larga. Vamos a tratar de tomar algunos aspectos realmente de eso y vamos a tocar unos tópicos sumamente importantes. Es innegable que lo que es el descubrimiento de los fármacos realmente mejoró, o sea, las condiciones de vida. Además de todo lo que ya sabemos, ¿verdad? La letrinización, el uso del agua potable y de la distribución ahí de las excretas, el hecho de que la vida cotidiana en las ciudades mejoraran las condiciones sanitarias, entonces todo eso ha mejorado. De hecho, incluso se ve un antes y un después de lo que es la introducción de los antimicrobianos, una época antes y una después, incluso más adelante ya con lo que es la medicina moderna, todo lo que han hablado ahí, vemos que de alguna manera los hemos bombardeado con la vacunación. ¿Por qué? Porque es una herramienta eficaz realmente para la prevención, y es una prevención primaria. Entonces es importante tener eso en cuenta. De ahí que muchas de las bacterias, microorganismos, precisamente tienen por lo menos alguna indicación de uso de antimicrobianos específica. El uso de estos fármacos, no sé, como vemos, no se limita a la época actual, ya se veía anteriormente, han sido aplicados con fines médicos diferentes sustancias con potencial antiinfeccioso. De hecho, incluso vemos que cerca de 2500 años ya las semillas de soya, y eso está documentado, enmohecidas, que eran fermentadas, se utilizaban para tratar lesiones, como ven ahí, y en la Grecia antigua ya se utilizaban también unas sustancias medicinales, como productos con propiedades medicinales, el vino, la mirra, algunas sales, y esto era realmente algo cotidiano. De hecho, incluso ya después, ya fue hasta el siglo XIX, ya cuando cambió todo, ¿verdad? Y ya se empezaba a organizar de manera ya más específica o especializada la medicina moderna, ya empezaron a aparecer médicos, bueno, o alguna gente que realmente no era médico, pero que tenía muchos conceptos que eran aplicables a la atención de los pacientes, y que incluso estamos hablando aquí de la época en que la anatomía empezaba a florecer. De hecho, incluso era una actividad que era no bien vista, porque incluso lo que hacían es que robaban los cadáveres y los disecaban. Bueno, el caso es que todo eso fue en ese tiempo, pero producto de toda esta efervescencia de conocimiento es que estamos como estamos. Ya en el siglo XX incluso ya habían metales pesados y otras con actividad antiinfecciosa, que fue los primeros, digamos, albores de esta medicina. Y como ven ahí, ya 1930 que empezaron los primeros productos, las sulfonamidas son las que se mencionan ahí, que todavía las tenemos ahí actualmente utilizadas. Unas parientes de ellos, el trimetoprim sulfamethoxazol, y tiene actividad ahorita. La sulfadiazina de plata también, o sea que de esa familia, y la utilizamos efectivamente también. De ahí que los antimicrobianos es quizás de lo que más se prescribe en todo el mundo,
y empleados, como bien vemos, de manera adecuada son capaces de salvaguardar la vida, bueno, si son bien indicados. El problema es que muchas de las veces quizás no los indicamos bien, porque de hecho tenemos quizás el concepto de que queremos esterilizar el organismo, pero esto no es así. Ven ahí muy bien que desde la boca, pasando por el tracto gastrointestinal, no olvidando también en las áreas extensas de nuestra piel, el tracto genitourinario, por todos lados tenemos bacterias. Entonces realmente tenemos que estar conscientes de que estériles no vamos a estar. Hay algunas áreas de nuestro cuerpo que sí necesitan estar realmente estériles, ¿verdad? Cerebro, parte interna del pulmón, el corazón, el sistema circulatorio, que incluso aunque manejemos este concepto, tenemos que tener en cuenta que algunas veces bacterias circulan ahí. De hecho, incluso no nos damos cuenta, pero con el simple hecho de lavarnos la boca con el cepillo de dientes y lastimar nuestras encías, pequeñas porciones o bacterias pasan al torrente circulatorio, pero no pasa nada. No pasa nada porque nuestro sistema inmunológico está funcionando bien y los controla. El caso es que miren la gran cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y que son parte realmente de nosotros desde que nacemos. Entonces realmente, como les digo, estériles no vamos a estar. De ahí es importante saber, o más que todo, más bien recordar que los organismos ejercen su acción, los fármacos, perdón, ejercen su acción en los organismos por medio de la formación de uniones, como ven ahí, entre el fármaco y un determinado componente en lo que es la estructura del microorganismo, ya sea la membrana, el citoplasma o el núcleo. Tiene realmente ahí un sitio de acción, como vemos ahí, en cada subunidad de las células. Algunos actúan en la membrana, algunos directamente en el DNA, en la síntesis de la pared, o en el metabolismo que ejercen estos microorganismos. Y eso es necesario conocerlo, porque de acuerdo al producto que tengamos, entonces ahí vamos a obtener realmente un efecto deseado. Y el hecho de conocerlo nos permitirá precisamente ver o presentar en un momento dado o tener en cuenta que vamos a tener problemas con su uso. Hay que tener en cuenta también que para la utilización de los antimicrobianos tenemos que saber el tipo de microorganismo, y han tocado en varias veces de las charlas ahí una situación importante, que muchas veces nos quedamos en que puede ser o el uso de los antibióticos, pero de manera que no tenemos cultivos. Probablemente entonces eso tenga mucho que ver con el resultado esperado. La susceptibilidad de los antimicrobianos a la resistencia, que realmente es necesaria e interesante medirla, sobre todo, como muy bien han dicho quienes me antecedieron, el hecho de no saber, o sea, qué estamos tratando, o sea, eso complica la situación. Debemos de saber las características del huésped. Ven que hay una serie diferente de microorganismos en cuanto a formas y estructuras, y tenemos que saber que los microorganismos son variados. Pueden ir desde bacterias que son gram positivas, gram negativas, que dependiendo de eso van a tener un tipo específico de terapéutica, pasando por hongos, parásitos y los virus, que muchas veces nos olvidamos de ellos, que incluso muy frecuentemente decimos, no, esto es viral, porque no sabemos a qué achacarlo, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces, si no todas, podemos identificar un microorganismo, ya sea bacteriano, ya sea hongo, ya sea un parásito. Pero si no lo cultivamos o no lo identificamos, entonces definitivamente no vamos a poder hacerlo. De ahí que es importante tener ahí la susceptibilidad a la mano, pero eso no la vamos a tener de otra manera que sea por un cultivo. Los microorganismos van a sobrevivir. De hecho, incluso tenemos que tener en cuenta que aun cuando utilizamos los antibióticos, no matan el 100% de los microorganismos que están en el sistema circulatorio o donde estén, sino que buena parte del trabajo lo hace un sistema inmunológico que está activo y funcional. De ahí que es importante saber ahí el tipo de cómo es el huésped, las características de el tipo de infección, el sitio, la severidad del cuadro y la patología de base. No es lo mismo, como vemos ahí, tener una amígdala roja inflamada con la garganta enrojecida y decir que tiene realmente
un proceso bacteriano, no. O sea, sí podemos decir que tiene un proceso infeccioso, pero muy probablemente no va a necesitar antibiótico para su resolución. De ahí que es importante ahí sustentar bien el diagnóstico para poder realmente dar un tratamiento adecuado. Porque muchas de las veces quizás lo único que va a necesitar es tratamiento sintomático para la resolución. Y el antibiótico lo que va a hacer es que nos va a afectar al resto de población bacteriana que se encuentra en nuestro organismo. Ahora, hay indicaciones sí terapéuticas. Un paciente con un cuadro clínico manifiesto, sintomatología, que sí nos oriente a pensar que tiene un proceso infeccioso. Entonces sí, o sea, si lo tiene y lo hemos documentado, hay que entrarle con todo. Que es la otra parte que se nos olvida. A veces damos tratamientos incompletos o más bien los indicamos en determinada cantidad de días y el paciente los toma como a bien le parece. O cuando ya se siente mejor y lo suspende. O sea, eso es lo peor que puede hacer. Y hay indicaciones profilácticas, o sea que el paciente no tiene manifestaciones clínicas de infección, pero que por alguna situación va a verse expuesto a un evento o una situación que lo va a poner en riesgo de adquirir la infección. De ahí es importante tener en cuenta que están especificadas las indicaciones de cuándo hacer este uso de antibióticos en ciertas situaciones. Como vemos acá, la prevención de endocarditis, cuando se estuvo o se está en contacto con pacientes con meningitis meningocócica, pero igual no todos tienen meningitis meningocócica, ¿verdad? Una buena parte de ellos son microorganismos que no necesitan realmente la profilaxis. Y en el prequirúrgico, que la mayoría de los procedimientos no necesitan realmente una profilaxis, pero ya por estudios realizados, o sea, ya por medicina basada en evidencia, se ha visto el beneficio de utilizar la profilaxis en ciertos procedimientos que lo requieren, ya sea por el riesgo del paciente, como ven ahí la inmunosupresión, o los trastornos en válvulas cardíacas, a veces son materiales protésicos, etcétera, o los de mayor riesgo como cirugía torácica y que un microorganismo o una bacteria que llegue a ese nivel puede causar estragos. El tracto gastrointestinal, vías aéreas, todo también es de tomar en cuenta que son susceptibles de poder ser infectados y necesitan realmente tener una profilaxis antimicrobiana. Ahora bien, el uso de los antimicrobianos puede ser amparado por lo que son guías, que al final de cuentas son guías. Por eso el enfoque que le he dado a todo esto es no enfocarnos en las guías, porque eso al final de cuentas, ahí va mi correo, les podemos dar información sobre dónde encontrar esas guías y utilizarlas. Quizás ahora en la actualidad lo más difícil es no dar antibióticos, porque realmente el dar un antibiótico oral es tan fácil. O sea que, es más, ni necesita pasar consulta el paciente para obtener acceso a un antibiótico. De ahí que debemos de enfocarnos en eso. Ahora, hay que enfatizar también, no puedo obviar, que la profilaxis antimicrobiana tiene sus indicaciones, generalmente son unidosis, y el régimen que se seleccione dependerá de cada realidad hospitalaria, del patógeno predominante, la resistencia, el tipo de intervención que se va a hacer, y existen ya precisamente dependiendo del tipo de cirugía, los patógenos que ya se han estudiado, que están presentes, igual como dijimos, de acuerdo al área anatómica que están. Ven ahí, ¿verdad?, que hay estafilococo aureus metido en esto, gram negativos también en el tracto gastrointestinal, que va acorde con lo que ya dijimos, que están presentes los microorganismos. Y dependiendo de eso, entonces, se tendrá ahí la profilaxis específica para cada uno de ellos, que nos dará entonces la seguridad de que no se adquiere algún tipo de infección. La evaluación del uso de los antimicrobianos, ya lo trataron también, lo puntualizaron en varias de las charlas, que no podemos obviar una historia clínica completa, sobre todo el uso de los antimicrobianos, antecedentes pasando por el uso de medicamentos, incluyendo los antimicrobianos, cirugías, ingresos recientes o previos, el examen físico completo, los signos vitales y los exámenes de gabinete de laboratorio previos, incluso para ver en qué condiciones ha estado y los actuales. Cultivos que muchas de las veces faltan, o sea, no indicamos cultivos. Es necesario que realmente, si pensamos en un proceso infeccioso, entonces realmente, sobre todo si es bacteriano, como dijimos, o por causa de hongos, tengamos en cuenta la indicación de los cultivos. Ahora, muchas veces probablemente no tengamos la posibilidad de hacerlo, pero hasta donde sea posible tenemos que indicarlo.
Y aparte de eso, que ese es tema de otra clase quizás, la toma adecuada, si hay contaminación o si hay colonización incluso, que son factores que debemos tener en cuenta. De ahí que existen estrategias ya bien establecidas por la OMS sobre cómo debemos de utilizar los antibióticos. Debemos promover medidas que se usen racionalmente los antibióticos y sean eficaces en relación al costo. De ahí lo que se está tratando de hacer, prohibir la dispensación sin prescripción o receta, como bien decíamos, mejorar las prácticas para prevenir la propagación de infecciones, por lo que ya tenemos, las prácticas higiénicas, además de lo que es la vacunación. Sobre todo lo que ya bien veíamos de patógenos resistentes. Esto va aunado a prácticas de fabricación que deben ir legisladas, la venta y la distribución y el mercadeo, y también ampliado eso, algo que no se toca mucho, el uso de antimicrobianos en la cría de animales, que muchas de las veces también no se obvia esta situación. Incluso habemos personas que probablemente no tengamos uso de antibióticos y de repente salimos con una bacteria que es resistente a quinolonas. ¿Y producto de qué? De que han sido utilizados ese tipo de productos en la crianza de animales. Y es necesario también el desarrollar, que es donde nosotros tenemos también que participar como médicos, en lo que son la vigilancia de los patógenos resistentes, sobre todo para tener ahí nosotros después posibilidades de poder establecer qué es las pautas de tratamiento que podemos nosotros necesitar. De ahí que las estrategias, por lo menos que tienen OMS vigente, están destinadas a reducir, como bien decíamos, la propagación de microorganismos resistentes mediante, conocimiento de las infecciones, ¿verdad? Vemos que ahí lo que es las infecciones respiratorias, diarreicas, el sarampión, sida, el paludismo y la tuberculosis causan más del 85% de las infecciones, y muchas de estas, como bien decíamos, son virales. De ahí que es importante la prevención de la infección, tratar sí con antibióticos las infecciones que podamos documentar y que estemos 100% seguros de que las son causadas por bacterias, la toma de cultivos para orientar la terapéutica y usar el esquema terapéutico adecuado, lo que les decía. Si tenemos certeza de que hay una infección, entonces darle con todo, dosis adecuada, intervalo de tiempo adecuado y la duración, que es lo que debemos verificar en nuestro paciente porque a veces no sucede. Y administrar el medicamento correctamente, ¿verdad? La vía adecuada, usar medicamentos de calidad aprobados por autoridades y sistemas sanitarios, y procurar el manejo de los fármacos. Hay que tener a la mano, hago énfasis en eso, del historial de uso de antimicrobianos, porque eso nos ayudará a anticiparnos. Bien, ese tramo. Se trabó. Perdón por las... De ahí que es necesario garantizar que la administración de medicamentos, sobre todo antimicrobianos, sea realmente cuando debe estar indicado. Y esto impactará no solo en el paciente, o sea, sépanlo bien, sino que también en el personal de salud. ¿Por qué? Como ven ahí, estamos expuestos a microorganismos, y si estos son resistentes, muy probablemente nosotros los adquiramos. Por eso se preguntaba si trabajaban o se desenvolvían en medio hospitalario, porque estamos teniendo cada vez más frecuentemente pacientes, trabajadores de salud con infecciones por microorganismos resistentes, y no son resistentes, digamos que a antibióticos convencionales, sino que a terceras líneas también. Y al final de cuentas también el medio ambiente. De ahí hay que tener en cuenta que también al administrar un antibiótico ponemos en riesgo al paciente por efectos adversos o no deseados, anafilaxia como la penicilina, las cefalosporinas y la cinacida como pueden desarrollarnos lupus, o problemas hematológicos en la fotericina B o la penicilina que pueden generar fiebre. De ahí que tenemos que tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Ven que no es tan sencillo todo esto, que entre unas y otras aumentan algunas la concentración, otros la disminuyen, es de tomarlo en cuenta. Ahora, existen, como les decía, guías bien establecidas dependiendo del área geográfica que tenemos, pero la mayoría de ellos empiezan con esta leyenda:
Más del 50% de los antivirales prescritos no están indicados. Y el 50 al 80% de los pacientes con infecciones virales reciben antibióticos y no están indicados. El 80% de la faringitis son virales. Entonces realmente no tiene caso utilizar antibióticos. Es necesario tener eso en cuenta a la hora de la prescripción y de la atención, porque realmente ahí sí, ¿verdad? Hay indicaciones de uso, cuándo utilizarlos, pero si son virales no van a tener ningún efecto. Y en los que ya detectemos que hay un patógeno de por medio, entonces sí, utilizar las que están. Aproximadamente 2 millones de pacientes adquieren, eso sí, infecciones en el medio hospitalario. Eso a veces lo desconocemos porque no seguimos las medidas de prevención o precaución. 90,000 personas mueren por causa de dichas infecciones y más del 70% de estos microorganismos, dice, ocasionarán infecciones por microorganismos, resistentes al menos una de las drogas que se utiliza más comúnmente. Y aumenta la estancia hospitalaria y el riesgo de muerte también está. Y acuérdense lo que les decía, nosotros estamos expuestos a eso. Ahora, ¿qué es lo que promueven los centros de atención? Porque los hospitales son necesarios que funcionen, pero realmente a veces tenemos un amplio uso de antimicrobianos en ellos, hay transmisión activa de las infecciones y sobre todo ahí en el medio de todo esto los huéspedes susceptibles. De ahí que hay que establecer en los hospitales cuáles son los microorganismos más prevalentes por medio de la vigilancia y establecer los patrones de resistencia que existen para salvar las vidas. Ahora, en el ambiente, digamos así, de la consulta externa, de hecho se pueden tomar cultivos y ver qué es lo que está circulando en nuestra área para determinar ahí los patrones de resistencia y ver qué medicamentos utilizar. Básicamente, para prevenir la resistencia, tenemos ahí 4 estrategias. Prevenir la infección, que es lo primero, o sea que incluso casi no hablamos de ello, pero realmente no nos tomamos el tiempo con el paciente o nos tomamos el tiempo para decirle que se deben de lavar las manos, que deben de seguir la etiqueta de la tos, en el caso de las infecciones respiratorias, de la infección diarreica, hacer mucho énfasis en que el tratamiento adecuado de las excretas es todo. Creo que no lo hacemos, entonces ahí realmente no cumplimos con nuestro deber. De ahí que es necesario primero, ante todo, prevenir, que es mucho más barato, diagnosticar luego y tratar la infección, efectivamente, si la hay, y establecer un uso juicioso de los antimicrobianos para prevenir la transmisión. Ya existen estrategias bien establecidas y no son nuevas para la prevención de la resistencia, y dentro de ello el uso de los antimicrobianos, que va a la cabeza. Es necesario esto tenerlo en cuenta. Hay una, digamos, algo nueva, propuesta de vigilancia de la resistencia, es esta GLASS, Global Antimicrobial Resistance Surveillance. Es un sistema de encuestas que ha generado la OMS para precisamente vigilar la resistencia. Ahí a través de esto se reportan los cultivos, que es importante que se tomen los cultivos para ver las resistencias que tienen los microorganismos. Ahora bien, no son todos, ¿verdad? Son 8 bacterias las que son vigiladas: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter, como ven ahí, creo que algunos las conocen, otros no. Streptococcus pneumoniae, Salmonella, o sea, ahí mencionada, Shigella y Neisseria gonorrhea. Entonces lo que vigila son no solo la presencia, o sea, por medio del cultivo, sino que la resistencia también. Y básicamente en 4 tipos de muestras: sangres, orina, heces y los hisopados genitales. Que eso nos permite tener una idea clara de cómo se están comportando en las poblaciones. Lo importante de esto es que lo sepamos, es una información que está para todos, ya le voy a dar ahí la dirección. Y en eso se manejan cerca de 500,000 muestras de personas de 22 países. Y las bacterias mencionan ahí en ese estudio que más frecuentemente presentan resistencia son la Escherichia coli, Klebsiella, Estafilococcus, Streptococcus, Salmonella. Y el sistema no incluye resistencia de Mycobacterium tuberculosis, solamente bacterias de infecciones comunitarias y hospitalarias, y hay que tener en cuenta lo que nos da, ¿verdad? Que la proporción de resistencias bacterianas van incluso desde 0 hasta el 82%, dependiendo de la región, o sea que es importante tenerlo. Y vemos que, por ejemplo, la resistencia a la penicilina para tratar neumonías oscila entre 0 y 51%. La penicilina probablemente es un medicamento que lo hemos oído mencionar frecuentemente, pero casi no utilizamos.
Incluso en algunos cuadros básicos de algunas instituciones la han sacado de ellos y deberían existir. Aparte, otros datos como entre el 8 y el 65% de las muestras por E. coli de bacterias que causan infección de vías urinarias dice que son o presentan resistencia a la ciprofloxacina, que es un antibiótico ampliamente utilizado, que ya realmente entonces tendríamos que, digamos así, ponerlo a descansar por un tiempo. De ahí que uno de los autores de este proyecto dice que están comprobando que algunas de las infecciones frecuentes y peligrosas son farmacoresistentes. Lo que resulta es que estos patógenos no respetan fronteras. De hecho, incluso hoy con lo de los viajes, podemos estar realmente hoy en América y ya más tarde en Europa. Y estos microorganismos viajan prácticamente ahí, inadvertidos entre nosotros. De ahí que la vigilancia es importante. Hoy sobre todo que tenemos ahí, nos pasamos al otro lado de las infecciones virales, cuadros incluso de sarampión u otros virales que están siguiendo precisamente estas rutas. De ahí que los beneficios que tiene esta base es que da una idea clara de cómo está la resistencia y nos puede orientar en cuanto a la utilización de antibióticos y mejorar nuestras decisiones. Ahí queda la página, la dirección, es gratuita, les invito a que la visiten. Y ahora, ¿cómo hacer para prevenir todo esto de la resistencia? Medidas de prevención básicas, la higiene de manos, los programas de 5 momentos. No sé, ¿alguien ha oído del programa de 5 momentos? ¿Cuántos han oído de hablar del...? Debemos de conocer más de esto, ¿verdad? La vacunación. ¿Cuántos de acá están vacunados contra la influenza? Ya que les preguntaron. Imagínense que es la otra. Importante, ni siquiera nosotros como médicos estamos realmente conscientes de la necesidad de la vacunación. Le tememos al pinchón, como vieron en la foto del bebé, pero no vemos lo que nos aporta, lo que nos da de protección, sobre todo porque nos puede poner en riesgo. Y a veces nos ponemos a pensar que probablemente quizás sea más riesgo porque hay Guillain-Barré, y eso realmente son mitos los que nosotros tenemos. Y acuérdense que en la comunidad, o sea, el médico todavía sigue siendo un líder de opinión, y entonces ahí le van a hacer mucho caso a lo que ustedes realmente opinen. Entonces debemos de estar entonces bien claros en cuanto a los conceptos que manejamos. Y el uso racional de antibióticos, ¿verdad? Todos esos mitos y realidades que el antibiótico controla todo, que cura todo, pues no es así. La mayoría de las veces son virales las causas. Tenemos que enfatizar, sobre todo en nuestros centros de atención, ¿verdad?, el garantizar que nuestras manos estén limpias, sobre todo en la atención. Lo que les decía de los programas de los 5 momentos, les invito también a que lo conozcan, sobre todo ver que con estas 5 acciones podemos prevenirlo. Eso es más aplicado para el medio hospitalario, antes del contacto con el paciente, después de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición a líquidos, después del contacto con el entorno del paciente y después de estar en el contacto directo con él. Ahora, esto aplica también para la atención diaria de nosotros. Entre paciente y paciente debemos de lavar nuestras manos, porque eso lo que garantiza es que no vamos a adquirir nosotros alguna infección de este tipo. De hecho, incluso comentábamos ahí en el pasillo que tenemos ahí médicos que se están infectando, incluso muriendo por tifoidea. O sea, eso no tendría que ser. Entonces, realmente debemos de enfocarnos en ver qué es lo que está pasando. Y la técnica de higiene de manos, que muchas veces la pasamos desapercibida, pero lo más triste es que esta técnica de higiene de manos, ya sea con agua o con productos a base de alcohol, es la misma que se realiza o que indican que debe realizarse en el ambiente social o de casa, en la comunidad. Entonces es la misma técnica que realizada tal y como lo indica los prestadores de salud, nos garantiza que nuestras manos queden limpias. No van a quedar estériles, pero sí limpias de todo producto que podamos tener o adquirir en el ambiente, incluyendo ahí virus como lo que son los de hepatitis, influenza, bacterias, incluso el neumococo y todo eso, porque afortunadamente y todavía aún ahora no hay resistencia a la higiene de manos. O sea, el efecto de barrido, fricción, además del uso de los antisépticos en nuestras manos, nos dan prevención y protección.
El reto ahorita, ya casi estamos terminando, es que tenemos una resistencia cada vez mayor y cada vez menor disponibilidad de recursos. Las moléculas antibióticas cada vez son menos las que lanzan las compañías, no tenemos mucha opción de tratamiento, y tenemos que tener en cuenta que el futuro de las enfermedades infecciosas, como vemos aquí, la microbiología clínica, permanece lleno de desafíos. Pero los desafíos nosotros tenemos que enfrentarlos y ofrecer la solución. Solo de manera ya de final, quizás es una parte que muy pocas veces contemplamos, es este pensamiento, ¿verdad?, del Papa Francisco, que como médicos nosotros debemos de curar a las personas elevándolas como hacia Dios, no entregarlas a que mueran, ¿verdad?, no, ¿verdad?, sino que crezcan, porque muchas de las veces nosotros nos enfocamos en que vamos a tratar cuerpos, ¿verdad?, pero no. Muchas veces los pacientes necesitan que nos acerquemos a ellos, les demos una palmada, que les estrechemos la mano, siempre y cuando después nos lavemos, ¿verdad? Pero es importante que establezcamos lo que nos decían anteriormente nuestros profesores, establecer empatía con ellos, porque muchas de las veces el solo hecho, y yo creo que les ha pasado, que les dicen, no, ya solo con verlo, doctor, sí me siento mejorado. Eso es lo que debemos que realmente no olvidar, o sea, olvidar sí, que tenemos mucha ciencia que nosotros manejamos, pero la parte realmente espiritual siempre es valedera. Aquí termino, espero que les haya servido.